Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, un gozo que están con nosotros en esta mañana. Gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de reunirnos, por las facilidades que nos ha otorgado para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hermanos, peticiones para orar, ¿verdad?, de oración. Recuerde estar orando por la hermana María. El día 9 o 6 de diciembre le van a operar sus rodillas. Y ore por favor por ella para que pueda eh, el Señor usar a los doctores que le van a hacer esa cirugía. Ella sufre mucho, le duelen mucho sus rodillas. Entonces por favor le pido que esté orando por ella. Ah, es mi suegra, es la mamá de mi esposa, la hermana Emma. También, hermanos, ore por el hermano Rogelio. Él asiste a la iglesia bautista Emanuel. Él tuvo una parálisis parcial en su rostro. Por favor, esté orando por él y que Dios pueda recuperarle, que él pueda recuperarse físicamente para que pueda continuar con su labor, su familia, su matrimonio, su trabajo. También, hermanos, recuerde orar por las necesidades espirituales, por aquellos familiares de los miembros de la iglesia que no conocen a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Estar orando unos por otros. Y mire, hermano, o sea, a Satanás no le gusta lo que está sucediendo en nuestras vidas el día de hoy. Eh, Satanás siempre que sabe que algo bueno va a suceder o que algo bueno está sucediendo entre nosotros como hijos de Dios, Satanás va a tratar de estorbar y destruir. Acuérdese que la palabra de Dios dice que el ladrón no viene sino para hurtar, robar y destruir, hurtar, matar y destruir. Entonces eso es lo que hace Satanás. Satanás va a tratar a toda costa quitarle su felicidad, quitarle su contentamiento, quitarle el progreso que usted ha tenido en su vida espiritual. Los servicios, hermanos, del día de hoy, a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical y estamos estudiando aún el capítulo 2 de Romanos. Es la lección 5 todavía. Y a las 11 de la mañana la predicación. El próximo miércoles a las 6 de la tarde tenemos la transmisión en vivo a través de Facebook y a través de, creo que de YouTube, en el canal de la iglesia, en CBC Indie. Nuestra predicación de la mitad de la semana, y después a las 7 de la noche seguimos estudiando personajes bíblicos. Hemos aprendido mucho acerca de esto, hermanos. Es interesante que muchas veces nosotros vemos nombres en las Sagradas Escrituras y solamente es un nombre para nosotros, ¿verdad? Pero hay muchísimo más, hermanos. Entonces vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor Salvador Jesucristo en esta mañana. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su amor, su misericordia, por el cuidado y la protección que ha tenido de nosotros. Rogamos, Dios mío, que en esta mañana bendiga su palabra, que quite de mí cualquier pecado, que tenga la dignidad que necesito, Señor, para estar en este lugar, detrás de este púlpito, compartiendo su palabra. Ayúdeme a ser de bendición, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas. Sobre todo, Dios mío, le ruego por aquellos que nos están escuchando, que aún no le conocen. Le ruego, Señor, que usted traiga su palabra con poder. Háblenos, Señor, que su pueblo quiere escucharle. Pedimos, Dios mío, por aquellos hermanos que están pasando necesidades, por aquellos que están pasando por enfermedades. Yo le ruego que usted los sostenga, Señor, y los fortalezca. Asimismo, Dios mío, pido que nuestro corazón sea tierra fértil para recibir esta palabra, y que esta palabra, Señor, germine, que esta palabra brote, que esta palabra florezca y dé fruto de justicia en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias por todo lo que nos ha dado y por esta oportunidad nuevamente de predicar su palabra. En el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos estudiando en la segunda parte de la selección de la fe, que estamos en Hebreos capítulo 11 versículos del 23 al 29. La semana pasada vimos la primera parte que se llamaba un mandamiento, ¿verdad? Hablamos, queridos hermanos, acerca de las decisiones que teníamos que tomar, de dónde, o sea, la valoración, queridos hermanos, de dónde
hemos sido sacados nosotros, al igual que Moisés, que donde dice su palabra, ¿verdad? Que nos enseña su palabra que la gracia de Dios había sacado a Moisés fuera del lugar de la ruina, de la ira, de la perdición, de la podredumbre, de la muerte. Ahora aprendimos que en realidad no era el hecho de que Dios lo había sacado de unas aguas cristalinas y limpias, refrescantes, unas aguas claras. Al contrario, hermanos, a cada uno de nosotros, fíjese, Dios ha metido su mano en la pudredumbre de este mundo y nos ha sacado. Ahora debemos de entender, hermanos, que la fe, hermanos, había inspirado la esperanza para los padres de Moisés, Amram y Jocabed, cuando ellos concibieron, ¿verdad? Dios, ellos pusieron su confianza plena en Dios en el momento de la concepción y ellos, la fe, hermanos, la fe verdadera bíblica había literalmente, hermanos, creado en esta pareja el valor para elevar a la palabra de Dios por encima de la palabra de los reyes. Y ahora, hermanos, ahora así como ellos tuvieron que seleccionar, ¿verdad?, entre un mandamiento y otro, ¿sí?, entre una orden del hombre y una orden de Dios. Ahora, hermanos, es el momento de entender dónde está nuestra ciudadanía, a qué nación le debemos usted y yo nuestra lealtad. Versículo 24 de Hebreos capítulo 11 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermanos, movido por su confidencia en Dios, la fe abrazó los mandamientos de Dios, fíjese, a expensas de rechazar a los mandamientos del rey. Esta selección no fue un caso aislado, no fue un incidente casual. Al contrario, hermanos, es la decisión que fe siempre toma cuando las palabras del hombre están o se encuentran en conflicto con la palabra de Dios. Y mire, cientos de años después, fe, esta misma fe, pero ahora en la vida de Pedro, se encontraría en un conflicto similar. El mandato del hombre estaba minando el mandamiento de Dios sobre los apóstoles. Entonces es ahí, hermanos, donde la fe ha elegido, rechazar el mandamiento del hombre para poder seguir el mandamiento del maestro. Cuando la decisión de fe fue retada, la fe declara su defensa a través de los labios del apóstol Pedro, donde dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5 versículo 29. La fe, hermanos, toma la selección correcta en las vidas de Amram y de Jocabed, y fue una vez más hace la selección correcta en la vida de Moisés, la cual, hermanos, dice aquí que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La selección de Moisés, hermanos, en realidad se revolvía alrededor de una ciudadanía. ¿A qué grupo o nación de gente Moisés había sentido lealtad? En la vida de los padres de Moisés, hermanos, la fe seleccionó a la palabra de Dios. Y a este punto en la vida personal de Moisés, la fe también habría de seleccionar, ¿sabe qué, hermano? No se sorprenda, a la palabra de Dios. Es interesante, hermanos, que la fe nunca va a seleccionar los placeres mundanos. La fe, hermanos, nunca va a elegir las cosas pasajeras. La fe, hermanos, la verdadera fe bíblica es inteligente y sabe que los placeres sensuales de este mundo, hermanos, son pasajeros y no duran por la eternidad.
Entonces, hermanos, la fe no tan solo revelaba su amor y su devoción a Dios al seleccionar las actividades piadosas. Fíjese, lo revela, hermanos, su amor y devoción también al seleccionar una atmósfera piadosa. Es decir, hermano, ¿dónde y cómo vive usted? No importa, hermano, el trabajo que usted tenga, siempre y cuando ese trabajo no entre en conflicto con la vida que usted tiene que llevar. Y Dios nos ha mandado a usted y a mí, queridos hermanos, a vivir piadosamente. Y a veces el medio ambiente de este mundo, hermanos, es todo menos piadoso. Entonces, si usted y yo habremos de entender, queridos hermanos, la pasión y el propósito de la fe en su selección de una ciudadanía, requiere que nosotros consideremos por lo menos tres aspectos de la ciudadanía de Moisés en su propia vida. En primer lugar, hermanos, y este aspecto o este principio, hermanos, tenemos usted y yo que considerar la asumida ciudadanía de Moisés, la supuesta ciudadanía, la ficticia ciudadanía. Dice su palabra: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Hechos 7:21, hermanos, es lo que dice. Cuando Moisés era de 3 meses y ya no se le podía esconder, sus padres le colocaron dentro de una arca preparada y lo pusieron a la orilla del río Nilo entre los juncos. Esta arca a su vez fue descubierta cuando la hija del faraón y sus doncellas caminaban junto a la orilla del río. Y cuando destaparon el arca, descubrieron al niño, y ella tuvo compasión cuando el bebé comenzó a llorar. Es en ese momento en que la hermana de Moisés se acerca a la hija de Faraón y dijo: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Éxodo 2:7. Al recibir una respuesta positiva, la hermana corrió a traer a su mamá, a Jocabed, a quien se le pagó para que criase a su propio hijo. Fíjese que es la opinión de muchos comentaristas que Moisés vivió con sus padres hasta la edad de 12 años. G. Campbell Morgan dijo: la edad en que un hijo se decía ser destetado, es decir, cuando ya no era un infante indefenso y se convertía en un muchacho que ya no se agarraba del mandil de su madre, era a los 12 años. Entonces, poniendo esto en la vida de Moisés, habiendo destetado al niño, los padres de Moisés le llevaron a la hija de Faraón, y por 28 años, hermanos, por 28 años fue educado como egipcio. Dice: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos capítulo 7, versículo 22. Ahora, cuando de niño Moisés fue entrenado y fue educado en la costumbre de sus padres, en su herencia normal, ¿sí? Ahí estaba. Y ahí, hermanos, entendemos que después de ese tiempo y después de esos 28 años, encontramos a Moisés como el mejor ejemplo de lo que Egipto ofrecía a cualquiera. Y podemos asumir, hermanos, que Moisés era un ciudadano de ese mundo. Sí, Moisés creció en Egipto. Y por 28 años, hermanos, en la vida de Moisés, la carne hizo lo suyo en el proceso de la selección. Ahora, mientras que la carne aparentemente ocupó el centro
hasta este punto en la vida de Moisés, no debemos de olvidar los prospectos de la fe que fueron depositados en su corazón infante. La fe pudo haber sido sofocada por las palabras del mundo y pudo haber sido casi ahogada por las costumbres del mundo. Pero sabe una cosa, hermano, hermana, la verdadera fe bíblica nunca se rinde. La verdadera fe bíblica va a continuar caminando, va a continuar avanzando, va a continuar luchando, va a continuar sosteniendo. La verdadera fe bíblica, hermanos, nunca se va a detener y se va a sentar y nunca se dará por vencida. Para sorpresa de todos, hermanos, menos de Dios, la asumida ciudadanía de Moisés caería víctima a la ciudadanía afirmada de Moisés. Y esto, hermanos, la ciudadanía afirmada es el segundo punto a considerar de la ciudadanía de Moisés. Dice su palabra, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La palabra rehusar, hermanos, significa contradecir, significa repudiar, significa rechazar, significa negar. Entonces, la asunción de la ciudadanía fue rechazada por una afirmación de ciudadanía. Es decir, la ciudadanía asumida de Moisés es rechazada, es relegada hasta atrás por causa de la ciudadanía afirmada de este varón, de Moisés. Moisés declararía una ciudadanía, que fue obtenida por nacimiento. Hermanos, mire, yo imagino que todos alguna vez hemos visto más de una vez la película de los 10 mandamientos. No esa película que anda ahorita nueva, no. Aquella película ya de unos 40, 50 años o tal vez más atrás. Hermano, ahí encontramos, ¿verdad? Tratan ellos de ilustrar el momento en que Moisés rechaza a la ciudadanía egipcia o la ciudadanía asumida y afirma su ciudadanía de nacimiento. En realidad, hermanos, usted y yo no sabemos cómo pasó. Pero sí sabemos, hermanos, que por nacimiento Moisés fue contado con el pueblo de Dios. Cuando usted y yo comparamos Hechos 7:23, Éxodo 2:11 y Hebreos 7:24, nos parece que esta afirmación de fe ocurre cuando Moisés tenía alrededor de 40 años de edad. Y podemos recordar cuando la verdadera fe bíblica hizo la misma afirmación de ciudadanía, hermanos, en nuestro corazón. Mire, yo puedo recordar en el momento en que la verdadera fe bíblica hace una afirmación de ciudadanía en mi propio corazón y en mi propia vida. Y ojalá y usted lo recuerde el día en que usted fue salvo, el día en que usted se dio cuenta que usted tenía una vida más extensa que los demás, una vida eterna y una nación, un reino esperándole. Fíjense, hermanos, que por años la carne había hecho todas las elecciones, pero a Dios gracias por el día cuando la fe, hermanos, fue finalmente establecida en mi corazón, y la misma fe bíblica me declaró a mí personalmente que yo soy hijo de Dios por la misma fe en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, el mismo autor y consumador de la fe. Vendría a usted, a mí, hermanos, una pregunta: ¿podría usted o a usted
¿Se ha usted declarado, hermano o hermana, como miembro de la familia de Dios por fe en Jesucristo? No le estoy preguntando si usted va a una iglesia o no. No le estoy preguntando si usted es bautizado o no. Lo que le estoy preguntando es si usted puede declarar que usted es miembro de la familia de Dios por fe en Jesucristo. Hermano, hermana, si usted y yo nos detuviésemos aquí en nuestra consideración de la ciudadanía, usted y yo fallaríamos en ver la obra completa de la fe. Dentro de esta materia, hermanos, hay muchísimo más que usted y yo tenemos que aprender. Habiendo hecho, hermano, hermana, una afirmación de la ciudadanía en cuanto a quién es su pueblo, Moisés, dice su palabra, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Éxodo capítulo 2:11. Al visitar a su pueblo, el entusiasmo de la carne reemplazó, hermanos, en Moisés, lo que pasa en muchos de nosotros, la percepción de la fe. Y dice su palabra que Moisés mató a un egipcio. Éxodo capítulo 2 versículos 11 y 12. El temor, hermanos, de Moisés le hizo huir de la presencia del faraón. Le hizo escapar a la tierra de Madián. Y cuando Moisés llegó a esa tierra, se envolvió en un conflicto entre las hijas de Jetro y los pastores locales. Es decir, cuando las hijas de Jetro trataban de dar agua a sus rebaños, los pastores trataron de alejarlas de los aguajes. Entonces Moisés, tomando el lado de las hijas de Jetro, Moisés no tan solamente resistió el ataque de los pastores, dice su palabra que también, hermanos, dio de beber a los rebaños de estas. Entonces la intervención de Moisés causa y provoca que las hijas regresen a su hogar más temprano de lo normal, y esto hace que Jetro cuestionase esto. ¿Por qué habéis venido tan temprano? Dice el versículo 18. La respuesta a la pregunta de Jetro revela, hermanos, la aparente ciudadanía de Moisés. Y esto en realidad, hermano, hermana, es en sí simple y sencillamente una simple ilustración de lo que pasa aún en nuestras vidas. Le digo algo que pasó en estos días. Me pregunta mi esposa que por qué la página de ese medio social no dice que soy pastor y no dice que soy cristiano. Y le digo, si dice, ¿cómo no va a decir? Y yo estoy seguro que yo lo puse. Y me dice, bueno, dice, es que yo veo que ahí dice dónde te graduaste, dónde te estudiaste, pero no veo que diga eso. Y ya lo busqué y le digo, si dice, ahí está. Y me dice, ¿por qué lo tienes escondido? Le digo, yo no tengo nada escondido. Toda la gente sabe que soy cristiano. Y me dice, pero tus amigos. Le digo, yo no tengo amigos. No tengo amigos, tengo hermanos en Cristo. Y son parte de mi familia. Pero déjele, digo, lo que estoy tratando de decir o lo que estoy tratando de ilustrar es esto. Si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, usted y yo tuvimos una asumida ciudadanía en el pasado. Pensamos que pertenecíamos a este mundo. Cuando Cristo viene a nuestro corazón y por la misma fe bíblica que habita en nosotros, que nos ha hecho ver la necesidad, usted y yo afirmamos una ciudadanía celestial. Pero en el camino del mundo, queridos hermanos, en el camino del mundo, en los ajetreos normales de la vida, usted y yo muchas veces tomamos una ciudadanía aparente. Y esto es exactamente lo que pasó con Moisés. Cuando ellas van y le dicen a su padre, y ellas respondieron, fíjese lo que dice aquí,
un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Éxodo 2:19. Debemos, hermano, hermana, tener mucho cuidado, porque a los ojos del mundo, al igual que Moisés, aún traía la resemblanza de los ciudadanos de la nación de Egipto. Es decir, hermano, Moisés, cuando estaba ahí defendiendo a las hijas de Jetro, Moisés tenía toda la apariencia, la forma de hablar, las costumbres, las ideas y el vestir y el caminar, hermanos, de Egipto. Hermano, hermana, usted y yo, déjeme le digo, no somos de este mundo, y este mundo no debe de transmitir ni de reflejar en usted y en mí su propia ciudadanía. Usted y yo, hermanos, tenemos la obligación de reflejar la ciudadanía afirmada que usted y yo tenemos. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan nos dijo que fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él está, usted y yo también estemos. Y dijo, hermano, nos dio la promesa de que Él vendrá a nosotros y nos llevará a ese mismo lugar. Hermano, de otra manera dicho, Moisés tenía el corazón de un país, pero Moisés también tenía los hábitos de otro país. Es decir, hermano, en el corazón de Moisés estaba la ciudadanía afirmada, pero en el exterior de Moisés no se veía esa ciudadanía afirmada. Había una ciudadanía aparente, porque la apariencia de Moisés, hermanos, era completamente de un egipcio. No era, hermanos, de un hebreo. Ahí viene una pregunta fuerte para usted y para mí. ¿Cuál es la ciudadanía que usted y yo reflejamos en nuestras vidas, queridos hermanos? ¿Cuál es? Acuérdese, Moisés tenía el corazón de un país, pero Moisés también tenía los hábitos de otro país. Hermano, hermana, aunque la fe había rechazado el mundo de Egipto, la carne había seleccionado asemejarse a las maneras y a las formas de Egipto. Y es algo interesante que aprendemos a través de la vida de Moisés, hermanos, porque por los próximos 40 años la fe entablaría una guerra contra la carne para traer a los hábitos de Moisés en línea con el corazón de Moisés. Es decir, la fe tiene que destruir esos hábitos mundanos, esos hábitos carnales, esos hábitos, hermanos, que nos dan una ciudadanía aparente, la cual, hermanos, impide que usted y yo estemos reflejando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Impide que usted y yo estemos reflejando el patrón de lo que es nuestro Señor Jesucristo, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el último y definitivo trabajo de la fe, hermanos, es hacer a la aparente ciudadanía del creyente un sinónimo con la afirmada ciudadanía del creyente. Es decir, no pueden habitar dos ciudadanías en la misma persona. No pueden reflejarse ambas ciudadanías, queridos hermanos. O somos una cosa o somos otra cosa. Y esta en realidad, hermanos, es la amonestación del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, por 28 años la naturaleza de fe había sido suprimida por la dominancia de la carne en la corte de Faraón. Por ahí decimos: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Por esta causa, por esta sencilla razón, fue creada la asumida idea de todos que Moisés era un ciudadano de este mundo. Hermanos, cuando lo ven a usted en la calle, cuando usted se encuentra con alguien, más allá de lo que diga las redes sociales, hermano, la gente se dará cuenta de que usted tiene una ciudadanía afirmada, una ciudadanía celestial, una ciudadanía que no pertenece a este mundo. Mire, hermano, aunque la fe pudiese haber sido suprimida, ya lo dije hace un momento, la fe no se había rendido. Y es por fe, hermanos, que Moisés pudo afirmarse ser parte de la familia de Dios. Es decir, la decisión de Moisés contradijo la voluntad y el trabajo de la carne. Hermanos, las decisiones que usted y yo tomamos tienen que contradecir la misma carnalidad que está a nuestro alrededor. Hermano, ¿por qué? Porque la fe reclama ciudadanía en otro mundo. Y aunque la fe cause un cambio instantáneo en el corazón, habría de requerir tiempo para que la fe aplastase a la carne y alterase a los hábitos de Moisés. Toda una vida, hermanos, 28 años, toda una vida en la cual la carne suprimió, hermanos, a la fe. Y cuando Moisés huye de Egipto, su carne, hermanos, reflejaba a un egipcio. Pero ¿sabe una cosa? La fe no le permitiría a Moisés regresar a Egipto reflejando la misma imagen. Esta es una verdad profunda, hermanos. Este es un principio que debe ser practicado y reflejado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque sí, hermanos, porque aunque somos de este mundo y usted y yo tenemos una ciudadanía afirmada en la presencia de Dios, somos ciudadanos del cielo, hermanos, la fe no le va a permitir a usted, siempre y cuando usted alimente la verdadera fe bíblica, no le permitirá a usted regresar a este mundo reflejando la misma carnalidad del mundo, la misma imagen que este mundo refleja. En realidad usted y yo debemos de ser como una mancha, hermanos, en este mundo. Usted y yo tenemos que ser, hermanos, como un frijol negro dentro del arroz, el cual no se puede esconder por mucho que tratemos. Hermano, ¿sabía usted que la fe no tan solamente trabajó 40 años mientras Moisés estuvo en Madián? Hermanos, la fe continuó su labor hasta que Moisés fue llevado a la muerte. La fe no dejó de trabajar, hermanos, en este mundo, en la vida de Moisés. Trabajó 5 años y ya se olvidó de él. No, hermano, hermana, la verdadera fe bíblica tiene una labor extensa, una labor eterna, una labor que no termina en la frontera de nuestra vida física.
La fe, hermanos, no descansaría hasta que cumpliese su propósito y su obra de transformación. Sí, hermano, la fe nos transforma a usted y a mí paso a paso que usted y yo estamos dando. Y aunque la resemblanza de Egipto, hermanos, aún no se había ido totalmente y no había sido totalmente erradicada, 80 años después Moisés habría de descender de una montaña de allá del monte Sinaí, cargando consigo el resplandor de su Señor y Salvador, de Jehová mismo. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Viene una pregunta a nosotros, hermanos. Mientras la hermana Tania toca, esa pregunta es simple y sencilla. Ese día cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, hermanos, fue evidente para toda la gente, para todo el pueblo, que Moisés era ciudadano de otro mundo. Y todo era porque fe había hecho la selección. Si usted se pregunta, hermano, ¿por qué mi vida no es así? Déjeme le digo, hermano, es que usted ha permitido que la carnalidad de su vida, que la carnalidad y la mundanalidad de este mundo lo estén controlando y tome las decisiones en usted. ¿A quién? ¿A quién refleja su rostro, hermano, hermana? ¿A quién? Nuestros rostros, hermanos, tienden a reflejar las características de nuestros padres. Yo recuerdo cuando nacieron mis hijos, lo primero que veíamos mi esposa y yo, ¿a quién se parece más? ¿A quién se parece más? Físicamente y de carácter. La pregunta para usted, hermano, hermana, en esta mañana es: ¿a quién se parece usted más? ¿A quién está reflejando usted, hermano, hermana? ¿Está usted reflejando al mundo, a la carnalidad? ¿O está usted reflejando, hermano, hermana, esa ciudadanía afirmada? Esa ciudadanía que usted y yo hemos obtenido a través de la fe en Cristo Jesús. Esa ciudadanía a la cual esperamos un día estar gozándonos con nuestro Señor Jesucristo y Salvador. ¿A quién reflejamos hoy en día usted y yo? Esa pregunta, hermano, tiene que resonar en nuestros oídos, tiene que temblar en nuestros corazones, tiene que resonar, hermanos, en nuestra mente. Porque hoy en día, hermano, hermana, usted y yo caminamos en este mundo y desgraciadamente solamente reflejamos nuestros hábitos carnales, cuando nuestros rostros, hermano, hermana, tendrían que reflejar la gloria de Dios. Nuestras vidas, hermanos, tendrían que ser hechas y andadas en el patrón de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? ¿A quién reflejamos? ¿A quién? Es tiempo, hermano, hermana, que usted tome una decisión. ¿Dónde está su ciudadanía? Oremos.
Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, su amor, su misericordia. Gracias, Dios mío, por el cuidado y la protección que ha tenido de nosotros. Dios mío, cuán fácil es olvidarnos que somos espejos, que somos reflectores de lo que hay en nosotros en verdad. Dios mío, yo le ruego que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Sobre todo, Señor, perdónenos porque no reflejamos, Señor, esa ciudadanía afirmada. Y hemos permitido, Señor, que la mundanalidad sea reflejada en nosotros, cuando debemos de reflejar su gloria, Señor, y el patrón de vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo le ruego, Señor, que nos perdone y que nos guíe. Yo le ruego, Dios mío, que toque corazones de todos aquellos que han escuchado esta palabra en esta mañana. Yo le ruego, Dios mío, que esta semilla sea sembrada en corazones fértiles. Quebrante, Señor, esos corazones de piedra que han escuchado hoy, esta mañana, su palabra. Que sean tierra fértil y que esta semilla brote, germine, florezca y dé fruto de justicia en la vida de cada uno de nosotros. Se lo pedimos, Señor, en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.